Quisiera cerrar con esta hermosa imagen que nos manda Dani Rodríguez, que dice: el hombre está explotando su hogar a cambio de vivir bien, sin darse cuenta de que se está quedando sin dónde vivir. Una frase sin lugar a dudas para reflexionar. Estamos conversando, ya les decíamos, con Antonio Pestana, presidente de la Red de Ecoturismo de Venezuela, y también está con nosotros Carlos Carcione. Él es economista y coordinador del equipo de investigación de Marea Socialista. Yo quisiera, antes de conversar sobre el punto que viene a continuación, que ustedes, amigos, escucharan estas declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, del pasado 24 de febrero, cuando formalmente activa el octavo de estos 14 motores que ahora ellos proponen para la recuperación del país. Se trata del motor minero de desarrollo para incentivar la productividad en Venezuela. Vamos a ver qué dijo. Yo voy a proceder a firmar, ¿no?, la creación de la zona estratégica de desarrollo integral del arco minero del Orinoco para darle sustento programático, orgánico, legal y económico al desarrollo integral de todo este arco minero del Orinoco. La primera pregunta: ¿hay alguna justificación, digamos, de gran peso para tomar una decisión como esta? Ninguna, ni siquiera la caída de los precios del petróleo. Porque se está comprometiendo con este proyecto todo el desarrollo de las futuras generaciones. ¿Cuán importante ha sido desde siempre la minería para Venezuela? Venezuela, siendo además un país que desde el tiempo de la colonia, tomaba justamente la actividad minera como generador de uno de sus principales recursos. Los españoles vinieron para acá justamente por nuestro oro, entre otras cosas. Lo que pasa es que el avance tecnológico también provocó que la depredación es mucho más dañina y mucho más extensiva. Entonces, en medio de la situación de la caída de los precios del petróleo, en vez de abrir un gran debate nacional sobre cómo resolver el tema y que se presenten todas las soluciones, se elige el camino más corto. Mira, y no solamente es en relación a la extracción, porque, por ejemplo, la semana pasada llegó una certificadora de las reservas de diamante en el país, Kimberley, la certificadora. Entonces se va a vender las reservas en papeles en el mercado financiero internacional. Usted ya está comprometiendo, no solo con la extracción, sino las reservas de conjunto, porque esas reservas son negociables en el mercado financiero internacional. Entonces, es en una situación de no buscarle soluciones a lo que de verdad habría que hacer, que es un nuevo modelo productivo asentado en una agricultura sustentable, asentado en una industria necesaria, asentado en un desarrollo armónico desde el punto de vista de lo que realmente necesitamos consumir, y no en el tema de avanzar con el capital de todas las generaciones futuras. Por ejemplo, la inversión de la Gold Reserve, el primer acuerdo que se firma el 24 de febrero, es un acuerdo por 5.000 millones de dólares. De esos 5.000 millones de dólares, 3.000 van a cancelación de deuda externa. Es decir, y entonces estamos comprometiendo los recursos de todos los venezolanos por todo el tiempo, los estamos comprometiendo para cancelar una deuda que habría que investigarla para ver si es real. Y en todo caso, que habría que tomar una decisión de que en todo caso cuando aumenten de nuevo los precios del petróleo, porque van a aumentar, se pagaría en ese momento. ¿Cuánto aporta hoy en día la actividad minera en el país al Producto Interno Bruto? No se sabe porque no hay ese tipo de control. Como bien se decía, la minería ilegal no queda registrada y no hay una minería activa que haya registros de ese funcionamiento. Entonces, ni siquiera lo que se ha firmado con el arco minero va a generar recursos al Producto Bruto Interno, porque la transnacional acepta
Esa empresa aceptó la propuesta del gobierno venezolano con la base de ella poder vender el oro directamente en el exterior, violando incluso regulaciones del propio Banco Central de Venezuela. ¿Se conoce hoy, quizás en nuestro país, el porcentaje de la actividad minera que está en el rango de la ilegalidad? No, yo diría que más del 90%, yo no creo que sea mucha la que esté registrada como legal, ¿no? Es decir, es dinero que está perdiendo el país. Eso no entra por ningún lado ni se registra por ningún lado. ¿Y quién debería ponerle coto a esa situación? Allí ya es cuestiones de... Es el Estado tiene... Ahora, es lo mismo que con el tema del contrabando de extracción. Es decir, es una industria que mueve miles de millones de bolívares. Y es un hecho que hay un nivel de involucramiento de instituciones del Estado que en vez de resolver el tema y ponerle límites, como ustedes dicen, incluso participan directamente de ese tipo de mecanismos. El caso de Tumeremo, por ejemplo, muestra esta masacre de estos mineros ilegales, para decirlo de alguna forma, muestra un nivel de complicidad entre las bandas mafiosas que actúan en la extracción, incluso con instituciones, porque quedó demostrado que el jefe de esa banda mafiosa que produjo la masacre de Tumeremo ayudaba económicamente al alcalde de la zona. Y de eso ya no se vuelve a hablar. ¿Me entiende? Entonces hay una interrelación por el tipo de producción. Es como el narcotráfico. La minería ilegal es como el narcotráfico. ¿Y dónde se encuentra la mayoría de la actividad de minería ilegal en nuestro país? ¿Justamente en esta zona del arco minero del Orinoco? Sí, todo al sur de Venezuela, Guayana, en su mayoría frontera con Guyana precisamente, y al sur con frontera con Brasil también, toda esa región. Ahora, ya estamos viendo un poco el impacto económico real que todo esto pudiera tener. Es decir, estamos desarrollando este plan estratégico para nada, quizás. No, sí, para profundizar el rentismo, ampliar la frontera rentista. Solo estamos cambiando la fuente de la renta. Sí, no, ni siquiera se está cambiando, porque también se sigue la explotación petrolera. No es que se deja de explotar el petróleo para explotar oro, se sigue la explotación. Se diversifica el rentismo, provocando el daño ambiental que se está provocando en la faja del Orinoco. ¿Y hasta cuánto? ¿Hasta cuándo nos alcanza eso? Pero eso es un mandato de las corporaciones. Es decir, ese es un mandato de las corporaciones, porque la empresa canadiense que acaba de firmar el primer acuerdo no puede explotar en su país porque lo tiene prohibido. Porque Canadá protege, al firmar estos contratos, protege su espacio, pero sí está autorizada para estar explotando en este momento en todo el Esequibo venezolano, por lo menos el territorio en reclamación. Y es una de las principales que están causando el daño. Nosotros el lunes va a empezar la limitación, la restricción eléctrica en las grandes ciudades. Una gran parte es responsabilidad de la falta del agua. Una parte es el fenómeno climático normal. Pero este fenómeno climático se desarrolló siempre. Es decir, la minería está provocando también, junto con otros temas, la falta de agua para que incluso la represa funcione. Hacia allí voy y por eso quisiera dirigirme directamente a Antonio, que además también ha estudiado todos estos temas con bastante profundidad. Más allá del impacto económico que esto pudiera traer al país, el desarrollo de este arco minero ya formalizado a través de esta decisión del Ejecutivo, ¿cuál es el impacto ambiental que esto va a tener? ¿Por qué se habla de una devastación? ¿Por qué figuras como por ejemplo la exministra del Ambiente, Annelisa Osorio, habla de que es una decisión totalmente errada del gobierno, lo reconoce, lo denuncia? Ni siquiera el presidente anterior, Chávez, había tomado esa decisión teniendo en cierto momento la posibilidad de hacerlo. Y ella fue ministra en ese periodo. Ella fue ministra en ese periodo. Nosotros creemos que hay opciones y lo que habría que hacer es el 10% de la inversión de lo que se va a invertir para generar este ingreso con diamante o con oro, con lo que sea, hacerlo en otro tipo de actividad sería mucho mejor, tanto para las comunidades, porque ya hoy en día hay enfermedades, hay desastres ambientales y hay consecuencias en niños y en las mismas mujeres que
que son las más afectadas realmente por la minería, ¿no? Por ejemplo, yo soy guía hace 20 años de ecoturismo en la selva en Canaima. Cuando uno vaya, tenía momentos que pudiéramos nosotros tomar agua en ciertas cascadas que ya no lo podemos hacer ahora. Por los niveles de contaminación del agua. Mercurio y del desastre que ha venido. Antes sí lo podíamos hacer. Entonces ya empezamos a tener ciertos sitios donde yo sí puedo tomar en Salto Ángel, porque bueno, sabemos que viene de río el Tepuy, pero en algunos ríos ya no lo puedes hacer. ¿Qué materiales contaminantes se utilizan justamente para estas actividades de extracción? El mercurio es el más grave de todos. ¿Cianuro? Realmente. También en algunas partes, pero el mercurio realmente es el que más consecuencias trae. De hecho, nacen niños con defectos, que ya está sucediendo. Y eso es algo muy grave que se debería evitar. Es decir, yo tengo amigos que trabajan conmigo y que están hoy metidos en la minería porque no pueden y no tienen otra manera de generar. Nosotros estamos tratando de que aquellos que desean hacer otra actividad y que si todos apuntáramos a esa actividad en 2 años pudiéramos generar más recursos que la propia actividad minera y al mismo tiempo no dañaríamos, seríamos sostenibles, porque la minería nos va a dar 5, 10 años, 15, no sabemos cuánto, pero después no queda más nada. Así es. Y bueno, sí queda el daño que se deja, un daño irreversible, sin lugar a dudas. Ya las diversas, muchas comunidades indígenas del sur del país se han pronunciado en rechazo a esta medida, a la que pareciera que se hacen oídos sordos. Pero estamos hablando, entiendo, de más de 20 etnias indígenas que se están viendo seriamente afectadas, no solamente en lo referente a la salud, que ya es bastante importante, es algo prioritario inclusive, sino también se están viendo cada vez más cercados y más obligados a replegarse debido al crecimiento de estas actividades en el sur del país. Pero hay muchos caciques y muchos líderes que no quieren realmente, porque ellos piensan en sus hijos, piensan en su futuro y saben la consecuencia que eso puede traer, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un proyecto estratégico nacional con la parte del ecoturismo, con comunidad liderizado por mujeres indígenas de la comunidad en el Parque Nacional Canaima. Entonces, realmente sí hay opciones. Lo que hay que apuntar hacia allí para evitar continuar con esta destrucción, ¿no? Es menor el impacto y es mejor el beneficio porque es duradero, pues, es sostenible en el tiempo. Para quienes no se ubican, Antonio, en este momento sobre lo que sería el arco minero, ¿cómo lo pudieras describir? ¿Qué es el arco minero? Bueno, ¿Dónde está? Es una zona de territorio muy amplia al sur del Orinoco que realmente llega hasta prácticamente la frontera con los 2 países entre Guyana y Brasil. Y realmente ya ahorita en este instante se está realizando un daño en esos espacios sin haber arrancado lo del famoso proyecto del arco minero, ¿no? Lo que nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar todavía, porque tenemos parques nacionales en esa área, hay 2 parques nacionales que están allí, entonces no sabemos si podría destruir en cierta forma estos patrimonios naturales de la humanidad que tenemos ante la UNESCO y que son lugares únicos en el planeta, ¿no? Que son tan importantes para el agua. Nosotros aquí tenemos luz y tenemos todo esto gracias al recurso hídrico que tenemos allá abajo, pero sin ese recurso no lo vamos a poder aguantar mucho tiempo. No sé si tenemos en este momento disponibilidad para observar lo que tengo por acá en la tablet. Si lo tenemos, quisiéramos ilustrarles un poco sobre esto del arco minero del Orinoco. Acá se encuentra, es justamente esa región de la que estamos hablando, una región, digamos, de las que mayor potencial tiene quizás en materia de minerales o minerales metálicos en el país. Estamos hablando del 20% del territorio nacional, sin contar el otro arco minero que está en el Zulia, que es el tema del carbón, cuando incluso se podrían haber generado formas no dañinas de generar energía para esa zona. Se está avanzando en la explotación de carbón. Es verdaderamente dramática, es la superficie de Bulgaria o de Cuba completa la que se está comprometiendo. Pero no es solo el tema de la cantidad de territorio, es también que es la fuente de agua, como decía, es la fuente de agua para todo el país. Hay firmado convenios internacionales para proteger esa fuente de agua. Se los explico fácil porque tenemos que hacer... Solo una cosa, porque lo de las comunidades indígenas están sucediendo algunas cosas indignantes. El gobierno no ha consultado violando la Constitución Nacional, porque en esos territorios tienen que ser consultadas las comunidades originarias.
sobre la firma, y se firma antes de consultar. Y no se hizo esa consulta. No se hizo esa consulta de ninguna manera. Y habría que consultar a todo el país, porque todo el país vamos a sufrir las consecuencias de eso.